Bien, vamos a ver el genoma, el proyecto Genoma Humano. El proyecto Genoma Humano tenía como objetivo secuenciar. ¿Qué quiere decir eso? Leer, ¿verdad? O sea, eso significa leer, secuenciar, saber qué letra va en cada posición de las 3.000 millones de pares de bases que conforman el genoma humano. Ese era el objetivo. Y entonces, para eso se formó un grupo, los Institutos Nacionales de Salud formaron un grupo y invirtieron, el gobierno de Estados Unidos invirtió una buena cantidad de dinero en el proyecto, fueron 3.000 millones de dólares, o sea, prácticamente salió a $1 cada par de bases, la lectura de cada par de bases. Y se tardó más o menos 10 años. En el proyecto participaron los Institutos Nacionales de Salud, participaron laboratorios de todo el mundo y participó también un grupo privado, una empresa que era privada, propiedad de un señor llamado Greg Venter, que quería patentar genes y no sé qué más. Entonces, entre todas esas personas, que son un montón de personas, procedieron a secuenciar el primer genoma humano y se tardaron como 8 o 10 años en hacerlo, un montón de tiempo. Para ello usaron una muestra de referencia que no se sabe la identidad y usaron otro montón de muestrecitas de referencia, el 70% de una sola muestra y luego otras secuencias son de otros pacientes, de otras personas. Y el borrador se publicó en el año 2003, 2004. Bueno, en el 2003 creo que se publicó el primer borrador. Bueno, este primer genoma se llama genoma de referencia en la actualidad, porque lo que ha servido es para comparar, o sea, cualquier estudio genético nuevo que vaya surgiendo, entonces lo que hace es ver si las secuencias que están en ese genoma son similares a las secuencias que están en el genoma de comparación. Si, por ejemplo, se encontraba una secuencia que no correspondía al genoma de comparación, entonces se infería que podía ser contaminación bacteriana o de otro tipo. Bueno, entonces ese fue el primer paso, o sea, fue un proyecto enorme, enorme, grandísimo, la secuenciación del primer genoma humano, que es nada más la lectura. Ustedes pueden saber, por ejemplo, qué letra va en cada posición de este libro, ¿verdad? Pueden saberlo. Pero eso no quiere decir que puedan leer el libro y que sepan lo que dice ahí, ¿cierto? Entonces la secuenciación es solo eso, es la lectura, es saber qué nucleótido va en cada posición. Posteriormente, con el pasar del tiempo, se comenzaron, o sea, la tecnología para secuenciar comenzó a mejorar, comenzó a afinarse, a hacerse más barata. Imagínense que en ese tiempo costó 3.000 millones de dólares y costó 8 años hacer un genoma. Pero la tecnología ha avanzado tanto que en la actualidad nos estamos un par de semanas a lo sumo para secuenciar un genoma humano completo, un par de semanitas nada más, ¿no? Y a un costo bajo, por $1.000 se secuencia un genoma completo. Entonces han bajado mucho los costos, ha mejorado el tiempo, ¿verdad? Ya un par de semanas, pues no es mucho. Y así podemos secuenciar todo un genoma humano. Eso ha traído como consecuencia un boom de secuenciación de diferentes poblaciones. ¿Por qué ese boom de secuenciación de diferentes poblaciones si ya tenemos un genoma secuenciado? ¿Alguien me puede decir para qué secuenciamos tantas poblaciones? Y secuenciamos un montón de gente de diferentes poblaciones y continuamos secuenciando. Este año, a finales del año pasado, a principios de este año, secuenciamos genomas Pech, Tahuaca y Misquito. Y hace unos años secuenciamos genomas de garífunas y publicamos y todos los hallazgos. Digo publicamos porque es con un grupo, con un consorcio. Estamos. Doctor, Dígame. ese de los garífunas fue que habló usted en el Congreso del año pasado, ¿verdad?
Sí, pero no del proyecto del genoma, ¿verdad? Ese es otro, o sea, ese es otro paper. Son otros, es que han salido bastantes investigaciones de ahí, ¿verdad? Pero sí hablamos algo de los garífunas, nada más que no era de las secuencias de garífunas que hicimos, de la secuenciación. Eh, bueno, ¿alguien me puede decir para qué secuenciamos tantos genomas? ¿Alguien tiene alguna idea? O sea, si ya está un genoma de referencia, ¿para qué nos sirve agarrar 50 genomas garífunas, secuenciarlos? 50, 35 tahuacas, 35 pez, miquitos y secuenciarlos. Para ver la variación genética. ¿Para qué? Exactamente, para ver la variación, porque eso es lo que más nos interesa. ¿Perdón? Porque lo que más nos interesa es la variación, la variabilidad genética. Porque todos los rasgos de enfermedad, de todo eso, tiene que ver con la variedad, la variabilidad genética, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante hacer como un registro de la variabilidad genética humana. O sea, cómo se diferencian unas poblaciones de otras, en qué sitios, cómo se diferencian genéticamente las personas susceptibles a determinadas enfermedades con las que no son susceptibles. Entonces, la variación, eso es lo que es sumamente importante para nosotros. Resulta que de la secuenciación de todos estos genomas, ¿verdad? Por ejemplo, los genomas que secuenciamos en el consorcio, que fueron 50 garífunas, pero en total se secuenciaron 1005 genomas. Y de esos, los controles de calidad solamente los pasaron 700 y algo, 800, algo así. Entonces, son un montón de genomas, ¿verdad? Son un montón de genomas. Un proyecto grande, imagínense ustedes que cuesta $1000 la secuencia y secuenciamos 1005. Precisamente solo la secuenciación, sin tomar en cuenta todo el trabajo logístico que hay detrás de eso, ¿verdad? Que es enorme. Entonces son proyectos bien grandes con mucho presupuesto. Bueno, con la información de esos genomas, secuenciamos los genomas afrodescendientes de toda América. Y con esa información, bueno, de ahí salió una cantidad de información enorme. O sea, hay varios papers, ¿no? en revistas de Nature y todo, con esa secuencia. Pero uno de los papers, uno de las investigaciones que se hizo, fue determinar todas las variantes, ¿verdad? Que se encontraron en todos esos genomas afrodescendientes que no se encontraban en el genoma de referencia. Y resulta que se encontró un montón de ADN que no estaba en ese primer genoma de referencia. Se encontraron pedazos completos, pedacitos completos que estaban en algunas personas y en otras no. Entonces, se encontró más o menos vamos a ver, un 10% de ADN que no se había contemplado, pedazos de ADN que no se habían contemplado en el primer genoma, en el genoma de referencia. Entonces, ahora la onda es que no debe haber un solo genoma de referencia, así como hubo por tanto tiempo, desde el 2003, 2004, que se secuenció y que se fue completando a medida que aumentaba la información. Pero entonces ahora sabemos que no debe haber solamente un genoma de referencia. Y entonces lo que se utilizan ahora para referencia son genomas de poblaciones, ¿verdad? Y una persona, por ejemplo, que se hace una tipificación genética de algún tipo, lo ideal sería compararla con todo ese genoma de la población a la que corresponde. Y entonces a eso se le llama, a todo el genoma de una población con todas sus variantes, se le llama pangenoma. A ¿verdad? Todos los genomas de una población se le llama pangenoma. Entonces ese paper se llama pangenoma africano, ¿verdad? Ahí les voy a pegar el paper, donde se analiza el pangenoma africano. Entonces ahora la onda es que se tienen que analizar genomas poblacionales, ¿verdad? Y entonces se tiene que hacer muchas secuenciaciones para tener todo el pangenoma humano y tener muchas poblaciones de referencia para estudios futuros. Bueno, entonces ese es un término que deben saber, ¿verdad?
El conjunto de todos los genomas con sus variantes en una población se denominan pangenomas. Ese término es importante. Y luego tenemos que nosotros los seres humanos, un ser humano, yo por ejemplo, o ustedes, en sus intestinos y en su piel tienen una enorme cantidad de bacterias. De hecho, tenemos 10 veces estimado, ¿verdad? Se supone que tenemos unas 10 veces más bacterias que células propias en nuestro cuerpo. Y eso es un montón de bacterias. Ese es el microbioma humano, ¿verdad? Y es más, si tomamos una población de humanos, también va a haber cierta variabilidad de bacterias entre humanos. La cuestión es que esas bacterias están en simbiosis con nosotros. O sea, nos están proveyendo de sus productos génicos, de sus proteínas, y tienen funciones en nuestro organismo. Por ejemplo, funciones inmunomoduladoras. Modulan el sistema inmune. Entonces, tienen funciones todas esas bacterias. Y hay muchísimos más genes bacterianos dentro de nosotros que genes nuestros. Los seres humanos tenemos nada más alrededor de 23,000 genes. Un poquito menos de 23,000. Ese es el total de genes que tenemos en nuestro ADN. Pero si ponemos los genes de las bacterias, entonces dentro de nosotros hay una gran cantidad de genes. Hay cientos de miles de genes, ¿verdad? Porque tenemos todos esos genes bacterianos produciendo proteínas, interactuando con nosotros de ciertas maneras que todavía no comprendemos bien, que comenzamos a comprender. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de todo ese genoma